Mientras en Cuba, cientos de jóvenes purgan injusta prisión sin haber cometido ningún delito. Hay ciertas organizaciones, ONG de la Unión Europea, que usando dinero del contribuyente europeo, siguen enfrascados en primer lugar en lavarle la cara a la dictadura y en seguir perdiendo millones de dólares, echándolos en saco vacío, botándolos a la basura, a lo mejor con muy buena intención, pero gastándolos en una dictadura en lo que nada perdura, nada florece y nada se logra. Vamos a ver en este caso un proyecto de cooperación italiano que incentiva la producción de café en Cuba. Los cafetales dedicados a la producción en el oriente de Cuba se benefician con las acciones que lleva a cabo el proyecto Más Café, auspiciado por una agencia intercooperación con Italia. Vamos a ver. El territorio oriental cubano se caracteriza por las altas producciones cafetaleras. Las mismas se benefician con la intervención de un proyecto asistido por la Agencia de Cooperación Italiana Más Café en su fase 3. Ha sido una ampliación de un proyecto piloto que se ha realizado anteriormente y, digamos, se extendieron los resultados de este proyecto piloto a más municipios, llegando a la provincia de Guantánamo, la provincia de Santiago y a Holguín también. Más Café 3 abarca otras aristas. El programa Más Café trabaja también la soberanía alimentaria, no solamente en el café, abarca otra parte y evidentemente la capacitación, en la diversificación de las producciones para dar más diversidad en términos de alimentación. Un paso de avance en el empeño de situar al café cubano a nivel de alta tasa internacional. Mejías Osorio. Varias cosas aquí. Los italianos en Cuba enseñándole a los cubanos a producir café. Ahorita vamos a tener a los noruegos enseñándonos a sembrar caña. ¿Qué saben los italianos de café? Vamos a buscar 1953, 1959, 1940. ¿Quién exportaba más café, Cuba o Italia? Vamos a buscarlo. ¿Cuándo fue que los cubanos dejamos de saber manejar el café? Bueno, por ahí está el dichoso cuento de que fueron unos instructores cubanos cafetaleros a enseñarle a los vietnamitas a producir el café y después entonces, 30 años después, los vietnamitas están exportando café para Cuba. Y entonces, ¿cuál es el logro de Fidel Castro? ¿Cuál es el logro de la revolución? Que la gente que tiene 6 meses el país congelado, otro clima, una cosa que no tiene que ver nada con los productos tropicales y con el café, vengan a enseñarle a los cubanos a producir el café. Y yo te digo, qué cantidad de infladera hay con toda la cooperación internacional. Infladera total. ¿Cuánto gana este italiano cooperante en Cuba? Italiano, extranjero, una pila de eso en Cuba, ya tú sabes, bam, bim, bam. ¿Quién paga todo eso? ¿Cómo se beneficia mi abuela de eso? ¿Qué es lo que le enseñan esos italianos a los campesinos cubanos? Bueno, creo que los próximos que van a venir son los canadienses a enseñarle a los tabaqueros de Pinar del Río a hacer tabaco. No entiendo. Pero por otro lado, preguntas que yo me hago y yo mismo me respondo. Según yo estudié en la escuela comunista en Cuba, en la escuela, todas son comunistas, la solidaridad internacional era un asunto de los revolucionarios comunistas, que no dan lo que les sobra, sino de lo que tienen, lo comparten y van en el mundo y van. Ahora yo me pregunto filosóficamente, ¿cómo tú explicas en un aula que un país capitalista, democrático, multipartidista, con elecciones libres,
con muchos partidos, oposición, gobierno, todo el mundo legal, todo el mundo legítimo, un país sin presos políticos como es Italia, destine millones de dólares a la solidaridad con una dictadura comunista como la de Cuba. Entonces los países capitalistas también ayudan a otros. Los países libres, democráticos, multipartidistas del mundo ayudan a otros países aun cuando esos otros países no respetan los derechos humanos. Mira qué cosa tan interesante. Entonces, ¿para qué Cuba tiene que ser una dictadura? ¿Para qué Cuba tiene que ser una dictadura si pudiéramos ser una democracia desarrollada capitalista y ser democráticos y ser solidarios como lo es Italia? ¿Qué sabe Italia de café? Bueno, aquí te voy a poner rapidito y para que veas que Italia, por ejemplo, esto es un medio italiano, ¿eh? Esto es un medio italiano. Yo estaba buscando y ahora lo encontré, radio, no sé qué cosa, pero esto lo replican varios medios. El primer cultivo de café de Italia, primer cultivo de café sembrado en Italia, se hace en Sicilia. Pero esta noticia es 2020, es finales del 2019. ¿Es serio? O sea, Italia por primera vez cultiva café en su territorio, cultivo de café hace 3 años. Y están en Oriente enseñándole a la gente de Oriente cómo es la vuelta del café. Míralo ahí. Es noticia en el mundo que en el año 2020 estos muchachos sembraron café en Italia. Pero fíjate que no es bonche, esto es, fíjate, esto, mira, que sea café cultivado, déjame traducirlo al español. Café cultivado en Italia. Existe en Sicilia. Míralo ahí. Y es el 2019, lo 2020. interesante es que es una curiosidad, es una rareza. Sí, porque es primera vez, o sea, no es normal por el clima, qué sé yo. Pero ahora yo me pregunto, la gente cubana que ve el noticiero cubano y que ve a cooperantes de un país con cero experiencia en café. Agronotizie, mira, la novita per l'agricoltura. No, jodiendo. Pero serio, mira, llega el primer café 100% cultivado en Italia. No, y es capaz que sean cubanos los que están detrás de eso. Es capaz que si tú escarbas y averigües, No, chico, las primeras matas de café en Italia las sembraron unos cubanos. Pero para que tú veas hasta dónde hay el fraude. Les ronca a los mameyes la guanajá y la infladera que tienen esta gente. Con todos los proyecticos esos de cooperación se está lavando una cantidad de plata y se están echando al bolsillo una cantidad de plata, una cantidad de descarado en Cuba y en Italia que les ronca a los mameyes. Si tú me dices que fueron ese grupo a Cuba a aprender a cosechar café en Italia, yo te digo, bueno, tiene sentido la cuestión. No, ahora tú vas a ver que Italia que sembró café hace 3 años va a convertirse en un país exportador de café tremendo, y Cuba que lo cosecha hace 400. No hay café ni para los cubanos. Pero de hecho fueron técnicos cubanos los que fueron a Vietnam a impulsar el cultivo del café. Y hoy por hoy Vietnam es uno de los 5 mayores productores de café del mundo. Pero no se queda ahí la cosa. Fondo francés. Claro, porque pobrecita Cuba, que nadie la ayuda, y que el bloqueo americano y que Cuba solita. No. En Cuba se invierte más dinero que en ningún otro país. La dictadura cubana es receptora del mayor número de ayudas internacionales que pueden existir en este planeta. Y la principal fueron los 30 y pico de años que desde la Unión Soviética corrió por un tubo de este gordo el combustible, los tractores, las piezas, el billete, el armamento, todo. Y cuando se cae, cuando los ciudadanos europeos le dieron una patada en el reverendo trasero al comunismo, resulta que Cuba no producía ni café con leche. Pero el mundo no ha dejado de invertir en Cuba. En Cuba se invierten millones y millones y millones de dólares anualmente. Se acabó el proyecto, se acabó la inyección de dinero, se acabó la granja y se acabó el café y se acabó todo. Porque hay un sistema en Cuba que quema todo ese dinero y al final, como no hay el incentivo al productor, como no hay la libertad de exportar el café como la tienen otros países, como el productor no se puede enriquecer, bueno, el productor termina envejeciendo, los hijos se van para los Estados Unidos y la finca se llena de marabú.
Está pasando desde el 59. Fondo francés incentiva producción agropecuaria en Ciego de Ávila. Fondo francés. Búscame para que tú veas los meses que tiene Francia congelada. Vamos a ver si hay más condiciones para la agricultura en Francia o en Cuba. Va a producir puerco, va a producir pollo, va a producir para lo que tú quieras, para que tú veas que hay 1000 veces más condiciones, experiencia histórica. Si tú buscas a Cuba en 1950, le exportaba carne a Francia. 2021, tiene que venir un fondo francés a incentivar. Bueno, ¿y por qué estamos desincentivados los cubanos? Vamos a analizar el mismo verbo que utiliza la prensa oficialista. Fondo francés incentiva producción agropecuaria en Cuba. Acá, chicos, si en Cuba no hay comida, si la libra de carne de puerco está a 200 pesos y más, ahora para fin de año puede llegar, yo creo, 1000 pesos la libra de carne de puerco. Eso es una oportunidad para el emprendimiento, para la cosa. Está el clima, está la tierra, está todo lleno de marabú, lleno tal. ¿Por qué tiene que venir un francés a incentivar a los cubanos? Mira las noticias internacionales. ¿Por qué la agricultura francesa está en crisis? Con todos los obstáculos que tiene que enfrentar Francia de clima, de nieve, de altura, de no sé qué, de todo lo otro, que tiene una economía más que todo basada en servicios, porque Francia es un país hermoso, que recibe, qué sé yo, 40, 60 millones de turistas al año. Mira, Cuba pudiera hacer eso también. Pero ¿y por qué están desincentivados los cubanos? Que tiene que venir un francés a incentivarlo. ¿Qué desincentiva a los cubanos? Sería la pregunta. ¿Qué desincentiva a los cubanos a la producción? Está bueno para analizar ese punto. Vamos a ver el video. La extensión paulatina del uso eficiente de microorganismos autóctonos benéficos constituye una prioridad para el proyecto internacional Agreco Caribe en Ciego de Ávila. Es una tecnología que utiliza los recursos locales y valoran estos recursos biológicos y orgánicos locales, y también contribuye a la autonomización de los productores, que me parece que es algo muy importante, y más en esta época de pandemia. Vimos todos las incidencias de estos colapsos del mercado, en los mercados internacionales, y la importancia que los productores tengan una autonomía propia en su propio territorio. Me impresionó mucho tanto la calidad que la cantidad de los trabajos científicos y de la integración de los productores que se ha hecho en tan poco tiempo, que son un año y medio, y con las dificultades que se incrementaron durante el periodo de la pandemia. Realmente me impresionó mucho, y felicito a todos los colegas y los estudiantes que se han implicado mucho en esta actividad y que han producido muy buen trabajo colectivo, mucha inteligencia colectiva en este trabajo. Yo empecé por la tesis de mi compañero a utilizar esos microorganismos. Yo entiendo que los conejos aumentaron de peso y en el mismo pelaje también se vio la diferencia. Comen mejor. Nosotros nos apoyamos mutuamente en el PIAL, porque tenemos áreas así de campesinos donde están bien delimitadas las experiencias ya tecnológicas, y donde podemos entonces, a partir de sus experiencias, socializarlas en diferentes comunidades, con un objetivo común que tiene el PIAL y que tiene Agreco Caribe, que es tratar de buscar soberanía alimentaria, con producciones más agroecológicas o quizás en otros sistemas un poquito más intensivas, pero al final lo que nosotros tenemos que garantizar la producción de alimentos para la población. El recorrido incluyó la estación experimental Juan Tomás Roy del Centro de Bioplantas de la Universidad Avileña. Mira, primero, los conejos esos que están ahí son normales como todos los conejos que hay en todos lados. Fíjate tú qué pena le dio. Tú me muestras a los productores cubanos participando de un programa, una iniciativa internacional que gasta millones de dólares, y lo que estás viendo es un guajiro desbaratado, mal vestido. O sea, tú me dices, se bajó ese tipo de un carro, parqueó su Hyundai, nuevo paquete, se baja el guajiro de cuello y corbata y dice, no, mira, déjame explicarte, la empresa mía produce. No, tú me estás poniendo un viejo ahí desguayabado con un rancho atrás que dice, yo entiendo que los conejos
aumentaron de peso y comieron. Mira, los conejos comen y aumentan de peso. ¿En cuánto aumentaron de peso los conejos? No sé, los conejos Giovanni ahí en Lijayacre aumentan de peso y comen. Todos los conejos del mundo aumentan de peso y comen. O comen y aumentan de peso. Todo esto es una pantomima para quemar billetes. Nadie tiene que ir a decirle a un productor cubano que los conejos, mira, es curioso que ellos hablan de la autonomía del productor cubano, pero nadie pregunta por los derechos de ese productor. ¿En qué consiste la autonomía de un productor, de un cubano que no puede elegir a los dirigentes del país, que no tiene derecho a ir a votar, que no tiene derecho a pertenecer a la organización política o económica que él decida, que no puede exportar, que no puede importar, que no tiene derecho a comprarse un carro, ni un tractor, ni una guagua para los trabajadores, ni un nada? ¿De qué autonomía estamos hablando? Porque se usan las palabras a la ligera. No, es importante la autonomía de los productores. ¿Y qué puede hacer un productor cubano? Además de recibir a toda la visita esa, matarle una pila de conejos para que estén allí y justifiquen y manden para allá, para el PNUD y para el MLE, para fotos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay una burocracia internacional, guanaja, que cuando tú le coges la vuelta, pero sí, exacto. Mira, te voy a explicar cómo funciona eso. Hay tabú, hay cliché de cosas como que no se pueden cuestionar. Como el papel de las Naciones Unidas, el papel de la OMS, el papel del PNUD, como eso, no, alimentos para los pobres, nadie se mete con eso. Ayudar al desarrollo de los niños, nadie fiscaliza eso. Lo que pasa es que de los contribuyentes del mundo entero, yo soy uno de ellos, soy un muy buen contribuyente del mundo, cogen dinero, los países pagan millones de dólares, sobre todo los países ricos, desarrollados, porque hay países ayudados y países que siempre están para ayudar. Bueno, cogen esos fondos y hay una pila de burócratas que se han hecho amigos de toda esa gente que es destinatario de esos fondos y todos los años aplican. Pasa como con ciertos gran por ahí. Aplica a la gente, mete 4 mentiras, pone unas fotos de un tipo con un conejo en Cuba y entonces el italiano, el otro que hizo y es, dame 1 millón, dame medio millón, dame 3 millones, dame 4 millones. Y el proyecto de negocio de ellos es ese. Yo tengo que tener algo que produzca dinero. No sé, tener 130,000 suscriptores en YouTube y vender anuncios. Y todos los días estar aquí, aunque quisiera estar en la playa. No, tiene que trabajar todos los días. O tengo que hacerme una finca y producir el conejo y venderlo. O hacer un parque para los niños. O hacer acerrín para venderlo para el patio. Pero ellos no. Ellos aplican. Y se van a Cuba de vacaciones, 3 meses. Fulano se baila Mengana, Mengana se baila Sultanejo. Y entonces, bueno, están ahí en eso. Pero así hay proyectos para teatro, para hacer supuestos cine. Hay proyectos para el empoderamiento de la mujer negra de San Antonio de los Baños. Hay proyectos para cuidar la tortuga marina que pone huevo en el Cayo San Blas. Hay una cantidad de proyectos al año. Y la pregunta es, ¿mi abuela dónde vive? Que yo sepa, mi abuela vive en Cuba. El mismo país donde se desarrollan todos esos proyectos. Pregúntale a mi abuela desde cuándo no se come un conejo. No hay conejo. No, pero están los franceses incentivando la cría de puerco. Ve a ver a cuánto está la libra de carne de puerco. Aquí no hay ningún francés incentivando nada. Y el puerco no ha faltado el año entero. Entonces, Cuba es el país donde mira, yo comparo a Cuba y a todos estos proyectos. ¿Tú has visto los muñecos esos que están frente a las casas? ¿Qué hacen así? Apágale el motorcito para que tú veas lo que hace el muñeco. ¿Qué hace el muñeco si tú le apagas el motorcito? Se cae. Tienes que encender el motorcito, ¿verdad? Bueno, la economía cubana, como la han diseñado los comunistas, es un muñeco de eso. Y entonces, si tú no estás enviando un chorro de remesa, 20,000 proyectos del PNUD, del penal, del pelecto, de todo el mundo, inyectándole todo soltando, tú lo dejas solo y se cae. Se van los franceses, acabó el conejo. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo propio. Nosotros pudiéramos enseñar a los franceses a criar conejos de todo tipo. Lo que pasa es que se acabó el incentivo de trabajar. Al tú no poder prosperar y tener éxito y acumular riqueza y perfeccionar y mejorar y multiplicar tu compañía y tus ingresos, tú no tienes ningún incentivo para trabajar.
Y eso se llama comunismo, no es otra cosa.